Dios reina sobre toda su creación. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Es uno de los atributos más hermosos de estudiar. Y sí, Dios reina sobre toda su creación. Él controla absolutamente todo. No existe ni un átomo, ni una molécula, ni un electrón rebelde en todo su universo, en toda su creación. El Salmo 135 dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y creo que cuando hablamos de la soberanía de Dios, todos estamos de acuerdo en el que Dios reina y Dios tiene todo bajo control. Y es muy fácil a veces hablar de la soberanía de Dios sobre ciertas cosas. Cuando las cosas lindas nos pasan, obviamente decimos gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios porque Él reina, porque Él tiene todo bajo control. Pero lo interesante es de que existen dos áreas que tienen que ver con la soberanía de Dios, que son un poco polémicas, que no todos la quieren aceptar. La primera es de que Dios es soberano sobre nuestra salvación. Y la segunda es de que Dios es soberano aún sobre el mal. Entonces vamos a platicar un poco acerca de estas dos áreas. Primero vamos a hablar acerca de que Dios es soberano sobre el mal. Y como dije, todos estamos de acuerdo de que Dios es soberano sobre el bien. Pero cuando se trata del mal, cuando tragedias ocurren, lamentablemente existen cristianos que tratan de exonerar a Dios, despojándolo de su soberanía y decir de que todo lo bueno viene de parte de Dios y que lo malo lo hace Satanás. Y esta es la razón. Por esa razón Dios no es culpable, no es malo de lo que está ocurriendo. Y esto pasa porque no nos gusta pensar de que si algo malo ocurre en nuestras vidas, viene de la mano del Dios que amamos. Pero este pensar, este decir no es bíblico. Dios no nos habla en estos términos. Cuando Dios habla de su soberanía en la Biblia, la presenta como una soberanía absoluta sobre todo, sobre cada aspecto de su creación. Dice Moisés en Éxodo 4 que creó a los sanos, creó a los mudos, creó a los sordos y creó a los ciegos. Dice en Isaías que Él formó la luz, pero también formó las tinieblas. Que Él hace la paz, pero también crea la adversidad. Le dice a Amos que no hay ningún mal que entre a la ciudad si Él no la ha hecho. Y esto es lo que Dios dice de Él mismo. Entonces nosotros debemos de afirmar su soberanía cuando las cosas buenas suceden, pero también cuando las cosas malas suceden. Debemos de aprender y de imitar el ejemplo de Job, de que cuando Dios le quitó a sus hijos, lo adoró, al igual que cuando Dios se los dio. Tal vez sin entender, pero entendió de que Dios es el que da y Dios es el que quita. Ese es nuestro rol, el adorarlo, sea lo que sea que Dios quiera hacer. Y siendo honestos, esto es bien difícil. Es muy complicado, es muy difícil, porque cuando algo malo viene a nuestra vida, queremos una explicación. La primera pregunta que viene a nuestra mente siempre es el ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Queremos tener una explicación antes de confiar en el plan de Dios, pero esto no puede ser así. Dios es Dios y punto, debemos de entenderlo. Dios es Dios y punto. Él no tiene ni debe el por qué explicarnos cómo es que Él obra. Nosotros solo somos el barro y tenemos un deber ante el alfarero, que es adorarle y obedecerle, aunque no le entendamos, como si tuviéramos la sabiduría para entenderle.
Recordemos los últimos capítulos de Job. Cuando Job quiere una explicación, básicamente Dios le aparece en forma de torbellino y dice: mira, te voy a hacer unas preguntas muy básicas de cómo yo gobierno este mundo. Y si me las puedes contestar, platicamos. Y empieza Dios a preguntarle: ¿y dónde estabas tú? ¿Tú sabes cómo gobierno las nubes? ¿Tú sabes cómo gobierno las estrellas? ¿Tú sabes cómo gobierno el mar? Y empieza. Y lo único que hace este joven Job es taparse la boca y decir: solamente tú lo sabes, Dios. Este debe ser nuestro rol, comprender de que Dios es soberano en todo. Y es muy difícil en términos de culpabilidad, porque honestamente suena como una paradoja, de que cuando algo bueno sucede en este mundo, Dios es bueno y es el único responsable, porque el hombre es malo. Y por eso Dios recibe toda la gloria. Pero cuando sucede el mal, Dios queda completamente inocente, absuelto de dicha maldad. Somos los únicos responsables por hacer el mal. Dios soberanamente y obviamente de forma misteriosa solamente lo decretó el mal para sus buenos propósitos. Pero nosotros quedamos como los únicos culpables. Y esto realmente es muy difícil de entender, muy difícil. Pero debemos de confiar que Dios tiene esos buenos propósitos para con nosotros. Y uno de los mejores se encuentra en Romanos 8, 28 y 29, donde Pablo explica que todo lo que pasa en nuestra vida ocurre con el propósito y con el fin de transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y esto define el concepto como bien, como nuestro bien. Y en esto podemos gozarnos sabiendo que la soberanía de Dios nos garantiza que todo lo que nos pasa todos los días, sea difícil o sea fácil, pasa para transformarnos en la imagen de Cristo Jesús. Y este es el mejor bien posible. Y como dije, existe otra área difícil de aceptar, y es el hecho de que Dios es soberano sobre nuestra salvación. Nosotros somos muy orgullosos en nuestra salvación. Queremos imaginar de que participáramos en alguna manera con nuestra salvación, y por eso nos queda parte de la gloria. Pero en realidad es que la Biblia dice claramente que no contribuimos en nada a nuestra salvación. Pero podemos decir: bueno, por lo menos la fe es mía. Y no. Pablo dice que la fe también es don de Dios. En el libro de Hechos dice que los discípulos creyeron por la gracia de Dios. En Efesios 2 dice que somos cadáveres muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, si la fe fuera algo de nosotros y nosotros pudiéramos generarla, un cadáver pudiera generar fe, entonces un cadáver pudiera jactarse frente a otro cadáver diciendo: yo tuve la fe, yo tuve la astucia de creer cuando tú no. Somos tan orgullosos. Entonces, si nosotros pudiéramos poner una partecita, nos gloriaríamos en eso. Por eso Pablo dice que Dios hizo todo y toda la gloria es para Dios. Dios es quien salva. Pero justamente eso es lo que genera la dificultad en la mente de muchos. Si Dios es quien escoge y salva a sus hijos, entonces Él es soberano en quien nos salva y quien termina en el infierno. Y esta es una de las verdades más inescrutables, más difíciles de entender, más misteriosas de la Biblia y más difíciles de aceptar. Pablo habla de esto en Romanos 9:18, dice: de manera que de quien quiere
tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces explica, estas son las reglas que Dios ha propuesto. Estas son las reglas del mundo de Dios, que Él es quien decide a quién endurecer el corazón y quien decide darle misericordia a otros. Y es justo que Él lo haga así. Entonces Pablo se adelanta a la pregunta que esto genera en nuestras mentes, y lo vemos en el versículo 19, y pregunta, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo es que Dios puede culpar a la persona que Él ha endurecido si Él es soberano y Él es el que lo ha endurecido? La persona no puede ir en contra de la soberanía de Dios. Y Pablo lo explica, pero en lugar de explicarlo, regaña. Es en Romanos 9, 20 al 23, donde dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? La verdad es que frente a un texto como este, solo nos queda taparnos la boca como Job y simplemente decir, Dios, tuyo es todo el dominio, todo el poder, tú eres soberano, este es tu mundo, es tu universo, yo soy tu creación, soy tu barro, estoy en tus manos, tú reinas y yo me someto a ti. Job al final del libro dice, yo reconozco que tú todo lo puedes. Y regresa a la pregunta que el mismo Dios le había hecho. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entenderlo ni entendimiento? Básicamente dice, fui yo, pero ya no voy a decir nada, y se tapa la boca. Otro hombre en la Biblia que experimentó la dura mano de Dios, la dura soberanía de Dios, fue Nabucodonosor en el libro de Daniel. Y cuando Dios lo restaura después de hacerlo como una bestia y de andar por el campo, y Dios le regresa el sentido, Nabucodonosor dice, bendije al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno, su reino por todo tiempo. Todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, pues no hay quien detenga su mano y le cuestione diciendo, ¿qué haces? Y este es el punto. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, para decirle a Dios lo que puede o no puede hacer con su creación? Dios es el que salva. La escritura es clarísima en cuanto a esto. Y si Él permite que otros terminen en el infierno, esto es su voluntad y su decisión. Lo que en la Biblia es muy claro es que si una persona termina en el infierno, no es por culpa de Dios, es por culpa de la persona que rehusó a creer en Jesucristo. Porque es muy curioso, miren, cómo habla aquí sobre la elección. Está hablando de la elección de los santos de una forma positiva y activa. Dice que Dios preparó los vasos de misericordia de antemano para gloria, pero luego los vasos de ira fueron preparados. Entonces, la manera en que Dios escoge a sus hijos para su salvación es tan segura como la forma en que los impíos son condenados al infierno. Pero la actividad de Dios se presenta de forma diferente. De que Dios activamente está amando y salvando a los suyos y soberanamente está
dejando que los impíos sean preparados para su propia destrucción. Pero lo más importante, y quiero terminar con esto, es de que la soberanía de Dios de ninguna manera minimiza nuestra responsabilidad delante de Él. De que si alguien termina en el infierno, no es por culpa de Dios, es por culpa de esa persona. Yo no soy más santo hoy de lo que lo fui ayer, de lo que fui hace una semana. Es por mi culpa, por no leer la Escritura, por no meditar en la Escritura, por no orar de rodillas, por no reconocer a su Hijo como mi Salvador, de no reconocer a Jesús como Dios. Yo también soy responsable de ocupar mi salvación con temor y temblor. Dios es soberano, sí, pero también nosotros somos responsables por nuestras acciones. Entonces, no usemos la soberanía de Dios como un pretexto de pereza. No digamos, mi vecino fue al infierno porque fue la voluntad de Dios. Claro que no. Si él fue al infierno sin haber escuchado el Evangelio, nosotros también somos responsables por ello, porque tenemos un mensaje de salvación que debemos compartir. Y claro, si Dios quiere salvar a tu vecino, Dios va a poner el deseo en tu corazón para orar por tu vecino y después darte la fuerza para ir y predicarle con valentía, porque recuerda que Dios es el que da el querer como el hacer. Pero de nuevo, no usemos la soberanía de Dios como pretexto de no andar en justicia. La soberanía de Dios es un atributo hermoso, porque no solo aplica en estas grandes cosas de salvación o de la maldad, también aplica en cada aspecto de nuestras vidas, en cada detalle de nuestras vidas. Cuando vemos el viento mover una hoja, cuando respiramos, cuando vemos la sonrisa de alguien, cuando vemos a los animales interactuar, tenemos que aprender a suplicarle a Dios de que Él nos permita ver su mano en todo eso, de que Él nos permita ver la forma en que Él soberanamente está trabajando todos los días para poder alabarle por sus obras, por sus proezas y agradecerle por todo lo que hace en nuestras vidas. Si estoy respirando, que mi corazón palpite, que si Dios me está sosteniendo con la palabra de su poder. Y como dice Hebreos 1:3, y nosotros tenemos que verlo y darle gracias por su soberanía.